2852 Ataque furtivo a la ciudad de origen, 2. Un anciano asintió. De acuerdo. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Es imposible salvar toda la ciudad de origen. Si la raza humana quiere una guerra racial, cumplamos su deseo. Mientras no perezcamos, la esperanza del clan Cigarra Celestial sigue ahí. Alguien preguntó, ¿qué pasa con las potencias del reino de la apertura celestial que están afuera? ¿De verdad vamos a renunciar a todas? La mayoría de los ancianos negaron con la cabeza. Alguien dijo, la ciudad de origen está en peligro. Si queremos salvarlos ahora, probablemente perderemos la vida. Con ellos cerca, nadie sabrá que huimos. ¡Atención! La situación está en nuestra contra. Solo cuando la ciudad de origen sea destruida ante las narices de la raza humana estaremos completamente a salvo. Con el 60% de nuestros élites sobreviviendo, podríamos tener la oportunidad de recuperarnos en el futuro. No hay necesidad de arriesgarse ahora. Alguien preguntó, ¿qué pasa con los recursos del banco de recursos? Angie dijo. Podemos tomar hasta el 30% de los recursos. Más allá de esta cifra, generará dudas. Cuando la raza humana no pueda encontrarlos, inevitablemente sospechará que un grupo huyó. Considerando la personalidad asesina del emperador humano, sin duda viviremos con miedo en el futuro. Por lo tanto, solo podemos tomar el 30% de cada recurso, y no podemos tomar todos los recursos escasos. Podemos recuperar recursos, pero no podemos arriesgar nuestra libertad. Entiendo. Apoyado. Bien, terminemos esto rápido. Si no, despertará sospechas. Angie, usa la red de teletransportación y vete primero. Si no estás, nadie se dará cuenta. Así es. Vete rápido. Borraré este dispositivo de teletransportación en cuanto te vayas. Angie ahuecó los puños. Nos vemos en unos días. En la sala de reuniones, Angie fue teletransportado rápidamente. Aunque quienes alcanzaban el nivel del Consejo de Ancianos solían discutir entre sí, sorprendentemente se mantuvieron unidos al abordar asuntos importantes. Después de que Angie se fue, un anciano que era competente en matrices borró por completo la matriz de teletransportación aquí, recuperó toda la energía y los recursos del Salón de las Memorias y borró todos los patrones de Dao. Después de que salieron, la sala de reuniones no era diferente de antes, pero ¿quién sabía que alguien del Consejo de Ancianos de la ciudad de origen ya había comenzado a correr? En cuanto los ancianos salieron, alguien dijo solemnemente. Atención, tras nuestro análisis, esta formación protectora de la ciudad ha sido claramente manipulada. Y quien la manipuló debe ser de la ciudad de los errantes. Un anciano añadió. En este momento, el plan para lanzar un ataque sorpresa contra la raza humana ya ha comenzado. Hasta ahora, han muerto casi 632 personas, lo que demuestra que la raza humana no tiene los medios suficientes para hacer frente a nuestro ataque sorpresa. Por lo tanto, nuestro mayor enemigo ahora no es la raza humana, sino la ciudad de los errantes. En este momento, la oleada está a punto de terminar, y es el momento en que los guerreros de nuestra ciudad de origen están más agotados. Sugiero que limpiemos el campo de batalla en mediodía lo más rápido posible. Después de limpiar el campo de batalla, los maestros fuertes llevarán rápidamente a los guerreros dispersos de la ciudad de origen a sus estrellas de origen. Nos esconderemos en lugares revividos por un corto tiempo. Cuando recuperemos nuestras fuerzas, saldremos a luchar de nuevo. Naturalmente, esta era la mentira del Consejo de Ancianos. Su propósito era desviar la atención del ejército humano que se aproximaba y ganar tiempo para que Angie escapara. Las potencias del reino Apertura Celestial lo creyeron al instante. Ciertamente no esperaban que el Consejo de Ancianos les mintiera, y mucho menos que el ejército de 150.000 hombres que lideraba An Bailin hubiera sido completamente aniquilado. An Fei no pudo evitar mirar a Luo Xiaobai con sentimientos encontrados. Has acertado. El Consejo de Ancianos de la ciudad de origen realmente ha decidido abandonar la ciudad de origen. Luo Xiaobai dijo. Es pura lógica. En cuanto supieron que el ejército de 150.000 hombres había perecido, supieron que la ciudad de origen estaba condenada. En ese momento, la ira es inútil. Si se resisten con terquedad, morirán. Y sacrificar a la mayoría para salvar a unos pocos es una decisión que la mayoría tomará. La gente siempre es egoísta. Su decisión no es incorrecta. Si no hubiéramos tenido a tu navegante del gran océano, su plan habría tenido éxito. An Fei asintió levemente. Aunque ya se consideraba bastante inteligente, Luo Xiaobai siempre fue más astuta, más tranquila y parecía tener mejor criterio.
Desde que se convirtió en la comandante de guerra de la raza humana, probablemente ya había adivinado todas las reacciones de la ciudad de origen. Quizás la expresión estrategias inagotables fuera la mejor descripción para personas como Luo Xiaobai. An Fei dijo. Dada la cantidad de criaturas siniestras, las escasas olas gigantes pueden durar un máximo de 2 horas. Después, solo quedarán criaturas siniestras dispersas. ¿Deberíamos lanzar un ataque general en 2 horas? De acuerdo. 2 horas más tarde, el maremoto estaba llegando a su fin y ya no había un flujo constante de criaturas siniestras que atacaban la ciudad. Los guerreros de las 13 ciudades bajo la jurisdicción de la ciudad de origen estaban despejando el campo de batalla a toda velocidad. Sabían que el peligro se avecinaba, pero con el maremoto bloqueando el camino, pensaron que incluso si estallaba una guerra, la otra parte no podría actuar con tanta rapidez. Pero justo cuando estas personas comenzaron a limpiar el campo de batalla, el mar tembló y un maestro fuerte del reino de la transformación estelar perfeccionado exclamó. No es bueno, el enemigo está atacando, el enemigo está atacando. En su percepción, un ejército de casi 10,000 personas se acercaba rápidamente. La cantidad de personas era aproximadamente la misma que la de abridores del cielo en su ciudad de origen. 2853 ataque furtivo a la ciudad de origen, 3, pero no tuvieron tiempo para pensar en estas preguntas, porque el enemigo llegó demasiado rápido, interrumpiendo por completo su ritmo. Los miembros del Consejo de Ancianos también quedaron atónitos en ese momento. Sus expresiones cambiaron drásticamente. Imposible. ¿Cómo pudieron venir tan rápido? Esta anomalía trastocó por completo el plan de los ancianos. No pretendían escapar ahora, pero el enemigo llegó con gran rapidez. Obviamente, venían preparados. Un miembro del Consejo de Ancianos gritó. Abridores del cielo, por favor, deténganlos rápidamente. Deben resistir 2 horas. Todos, dejen de limpiar el campo de batalla y regresen de inmediato. Establecedores del mar y abridores del cielo comunes, reúnan a la gente en sus mares de origen o estrellas de origen. Dense prisa. En un abrir y cerrar de ojos, tal como lo instaron los ancianos, el 90% de las potencias del reino de apertura del cielo que habían regresado del dominio de hielo caótico tomaron acción. Creían que estaban comprando tiempo para los 3.000 millones de personas en la ciudad de origen en la retaguardia, pero en realidad, no sabían que solo estaban comprando tiempo para el plan de escape de los ancianos de la ciudad de origen. Sin embargo, al encontrarse con el ejército entrante, todos se sorprendieron. Claramente era un ejército de marionetas. ¿Se ha vuelto tan poderosa la actual ciudad de los errantes? Decenas de miles de marionetas en la cima del reino de la transformación estelar, en su etapa final, o en el reino de la transformación estelar perfeccionado. ¿Lo vieron bien? Desafortunadamente, el enemigo estaba justo frente a ellos. Independientemente de si estos títeres eran de la ciudad de los errantes o no, aún necesitaban resistirlos. Por lo tanto, no tenían tiempo para pensar y solo podían luchar. Sin embargo, justo cuando estaban luchando contra el ejército títere, una gran cantidad de niebla negra se dispersó silenciosamente en este vacío. Como el aura siniestra también era negra, pensaron que la niebla negra era otra ola de aura siniestra. Pero entonces, la niebla negra se acrecentó. Cuando la niebla negra cubrió millones de kilómetros, alguien se dio cuenta de que algo andaba mal. No es bueno, estas no son auras siniestras. ¿Qué es esto? ¿Qué aura de muerte tan fuerte? No está bien. Estamos rodeados por esta cosa. Maldita sea. Esto es una trampa, obviamente. El enemigo viene demasiado rápido. Es como si estuviera esperando a que termine el maremoto. Joder, un enemigo poderoso se esconde cerca de mi ciudad de origen. De repente, una voz sonó detrás de todos. Jeje, la gente de la ciudad de origen no parece muy inteligente. Ni siquiera conoces nuestro templo inmortal. ¿Quién es? ¿Templo inmortal? Mucha gente miró hacia atrás mientras luchaban contra los títeres, solo para ver innumerables figuras vestidas de negro paradas en silencio en la oscuridad. No fue hasta que estuvieron cerca que alguien se sorprendió. Es el templo inmortal. An Fei casi puso los ojos en blanco. Ya te lo dijeron. ¿Por qué sigues armando tanto alboroto? En este momento, en la estrella de origen de An Fei, Luo Xiaobai estaba hablando con todos los que participaron en la batalla. Luo Xiaobai dijo. A todos, la batalla entre nuestra raza humana y la ciudad de origen comenzará oficialmente en el momento en que salgan. En esta guerra racial, los cultivadores de cada reino tienen su propio campo de batalla, y cada uno tiene su propia batalla.
Por lo tanto, ningún maestro fuerte los ayudará en esta batalla. Deben confiar en ustedes mismos. Pueden morir o ganar, pero depende de ustedes. El ascenso de la raza humana no es solo el ascenso del emperador humano, sino el ascenso de toda la raza humana. Una vez que lleguen a este campo de batalla, no tendrán escapatoria. Era raro que Luo Xiaobai dijera tanto, incluso si sus palabras eran bastante despiadadas. Después de eso, Luo Xiaobai gritó. En 10 segundos, el abridor del cielo y el establecedor del mar lucharán. Recuerda, tu misión es atraer a las potencias del mismo reino al vacío para luchar. La realidad no es tu lugar para luchar. Sí, comandante. Los abridores del cielo y los establecedores del mar habían sido guiados a una batalla en primera línea por Luo Xiaobai. Al principio, no le tenían mucha estima, pero al ver su brillante plan en esa batalla, dejaron atrás ese desprecio. En ese momento, la guerra racial no era cosa de niños. No se atrevieron a tomarla a la ligera. Otro momento después. Zumbido. Sobre la ciudad de origen, miles de potencias del reino de apertura del cielo aparecieron de repente, incluidos Wang Xiaojiu, Wang Lanlan y los demás. En cuanto a los establecedores del mar, había hasta 180.000. Claro que, si hubiera sido antes, no habrían sido rivales para la ciudad de origen. Pero en la batalla en primera línea, casi 70.000 establecedores del mar de la ciudad de origen murieron. Aunque aún contaban con unos 60.000 establecedores del mar más que la raza humana, la diferencia ya era muy pequeña. En las 13 ciudades de la ciudad de origen, los abridores del cielo y los establecedores del mar se elevaron hacia el cielo. Sin embargo, en ese momento estaban exhaustos. Los 3 días y 3 noches de lucha incesante habían consumido enormemente su poder espiritual. En ese momento, aparecieron de repente muchísimos enemigos. No estaban mentalmente preparados para nada. Los pocos abridores del cielo que no lucharon contra las marionetas exclamaron: ¿humanos? ¿Cómo pueden ser humanos? ¿Cómo es posible? Loran Bailin lideró un ejército para lanzar un ataque sorpresa contra la raza humana. ¿Cómo pueden aparecer humanos en la ciudad de origen? ¿Podría ser que ambos bandos tengan la misma idea y se estén atacando furtivamente? ¿A quién le importa? Dense prisa, ganen tiempo para que todos se muden a los lugares revividos. Es demasiado tarde. Después de que llegaron los abridores del cielo y los establecedores del mar, de repente aparecieron 100 millones de venerables. 2854 Ataque furtivo a la ciudad de origen, 4. Joder, ¿de dónde salieron tantos venerables humanos? ¿Cuántos venerables hay? Vamos, todas las ciudades, sigan activando las matriz de protección de ciudades. Todos los venerables, prepárense para luchar. Los humanos atacan. Los humanos atacan. Prepárense para luchar. ¿Por qué? ¿Dónde está el señor de la ciudad? ¿Dónde están los poderosos del reino de la apertura celestial en nuestra ciudad? Se acabó. No podemos escapar. La guerra racial que mencionó la raza humana ha comenzado. ¿Por qué la raza humana surgió tan rápido? ¿Alguien puede explicarlo? Explícamelo. La raza humana ya está a la puerta. Aunque no queramos luchar, tenemos que hacerlo. No hay vuelta atrás. En cuanto a las potencias del reino apertura celestial, querían encontrar a los miembros del Consejo de Ancianos, pero para su sorpresa, descubrieron que no había ninguno en las 13 ciudades. Todos habían desaparecido. Mierda. El Consejo de Ancianos nos mintió. Alguien encontró el espacio de almacenamiento de las tabletas de vida y le echó un vistazo, quedando atónito. Gulp, todos muertos. El hombre se quedó atónito al principio, y luego sintió que se le erizaban los pelos. Quiso gritar y contárselo a todo el mundo, pero se contuvo. Si gritara en voz alta y les dijera a todos que el señor de la ciudad estaba muerto y que el ejército de 150.000 hombres del reino de apertura del cielo había sido aniquilado, solo causaría que la resistencia de la ciudad de origen colapsara instantáneamente. En ese momento, comprendió de repente lo que habían hecho los ancianos. Habían descubierto este secreto desde el principio, pero lo mantuvieron en secreto y escaparon, dejando a los demás allí para atraer la potencia de fuego. Maldita sea, son un grupo de bastardos sinvergüenzas. Esta persona también quería correr, pero ahora que el ejército humano los estaba presionando, no había forma de que pudieran escapar. Pero esta persona no se rindió. Se animó y les habló a los demás colegas abridores del cielo. A todos, el señor de la ciudad ha perecido. El ejército de 150.000 hombres que se llevó ha perecido, y sus tablas de vida están destrozadas. Los ancianos lo descubrieron hace unas horas, así que huyeron con las élites del clan Cigarra Celestial, dejándonos aquí esperando la muerte. ¿Qué?
¿De qué carajo estás hablando? ¿Puedes comprobar si miento o no? Malditos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos peleando? Esta persona sugirió. Mantengámoslo en secreto por ahora. Allá, todo está envuelto en una niebla negra. Sospecho que todos los demás han sido emboscados. Si no nos vamos, moriremos sin duda. Alguien repitió. La fuerza de los abridores del cielo humanos es mediocre. Ahora solo pueden atacarnos con una docena contra uno. Los casi 1000 abridores del cielo humanos solo han atrapado a unos 100, y aún tenemos más de 900 personas disponibles. ¿Por qué no abrimos una brecha y luchamos juntos para salir? Si no nos vamos ahora, cuando termine la batalla en el otro lado, ninguno podrá escapar. Joder, ¿y qué pasa con los demás en la ciudad? ¿Puedes salvarlos? Esta es una guerra racial con miles de millones de soldados. ¿Cómo puedes salvarlos? Ni siquiera podemos protegernos. Los ancianos han huido. Hermanos, conozco un lugar resurgido y podemos escondernos allí para evitar el desastre. Luchemos para escapar. Zumbido, zumbido, zumbido. En ese momento, la ciudad de origen era un caos. Más de 900 potencias del reino de la apertura celestial comenzaron a cargar en una dirección específica al mismo tiempo. A Anfei y Ludo Xiaobai no les importó nada. Simplemente observaron en silencio cómo salían corriendo sin problemas. Otro momento después, estas personas corrieron hacia adelante y se toparon con una niebla oscura que apareció de repente. En el siguiente momento, innumerables huesos se extendieron desde la niebla, y todos aquellos abridores del cielo quedaron en shock. No es bueno, hay monarcas. Maldita sea. Nos han engañado. Traidor, nos trajiste a este lugar deliberadamente. El tipo que dijo conocer un lugar revivido cambió de apariencia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién más podría ser sino Anfei? Por supuesto, no era el cuerpo real de Anfei, pero no le fue difícil disfrazarse como un talento celestial del clan Cigarra Celestial. En la oscuridad, resonó una risa fría. Es un honor para usted que el digno emperador humano lo haya traído personalmente aquí. Anfei sonrió. Oye, no te olvides de los recursos. En la niebla negra, se escuchó una voz. Tras esta batalla, nuestro templo inmortal enviará personalmente sus estrellas del origen a la raza humana. ¡Qué bien! Esta gente es tuya. En ese momento, la ciudad de origen ya no contaba con un poder de combate máximo. Era un campo de batalla absolutamente justo. Sí, todo lo que hicieron Anfei y Ludo Xiaobai fue crear un campo de batalla justo para esta guerra. Ludo Xiaobai dijo. Hemos hecho todo lo posible. Tienen que pasar este nivel pase lo que pase. 2855 Reactivar las 5 profesiones principales. 1. La destrucción de la ciudad de origen fue indiscutible y predeterminada. Desde el principio, la ciudad de origen todavía existía porque Anfei la había dejado para perfeccionar a la raza humana como un trampolín y una herramienta para entrenar soldados. Ahora, la raza humana se había adaptado temporalmente al reino del mar, y la mayoría se encontraba atrapada en un cuello de botella. Necesitaban una batalla enorme, prolongada y desenfrenada. Sin la gran cantidad de potencias del reino de la apertura celestial, la ciudad de origen se sumió rápidamente en el caos. El plan de las potencias de mudarse a un lugar resurgido se arruinó antes de comenzar. El ejército humano surgió como una marea. Primero fueron los establecedores del mar, y luego los venerables. Los poderosos señores correspondientes en la ciudad de origen y las 13 ciudades bajo su jurisdicción no tuvieron más remedio que despegar y luchar. No tenían otra opción, pues no podían luchar en las ciudades, o personas inocentes se verían implicadas. La sola réplica de la batalla causaría innumerables muertes. Lo único que los hacía sentir afortunados era que la raza humana no contaba con muchos establecedores del mar. Tras ser dividida en las 14 ciudades, el promedio de población apenas superaba los 10.000. En cuanto a los venerables, aunque había hasta 100 millones de venerables del lado de la raza humana, había más de 30 millones del lado de la ciudad de origen. Sin embargo, rápidamente percibieron que la fuerza general de los venerables de la raza humana no era alta. Muchos de ellos acababan de entrar en el reino venerable o en el reino venerable intermedio. A simple vista, los 100 millones de venerables de la raza humana solo parecían un poco atemorizantes en número. Tras ver la fuerza de los venerables humanos en la ciudad de origen, los venerables pensaron que, de no ser por la batalla de marea de 3 días, podrían estar a la par de los 100 millones de venerables de la raza humana, o incluso más. Aunque su fuerza de combate no estuviera en su punto máximo, sentían que aún podían luchar. En cuanto a los exploradores, eran aún más numerosos.
Había hasta 2.000 millones de personas solo en el lado humano, y hasta 600 millones en la ciudad de origen, lo que equivale a una quinta parte de la población total. Se podía observar que la fuerza promedio de la ciudad de origen era mucho mayor que la de la raza humana. Incluso en un duelo de 3 contra 1, no sería fácil para la raza humana ganar, y las bajas serían inevitables. En cuanto a los que estaban por debajo del nivel de explorador, había muchos. La raza humana contaba con casi 8.000 millones de personas, y la ciudad de origen solo tenía más de 2.400 millones. Por lo tanto, en términos de números completos, a excepción de los establecedores del mar, la raza humana tenía aproximadamente 3 veces la fuerza militar de la ciudad de origen. En cuanto al reino del establecimiento del mar, con el ejército de 7 asesinatos aquí, la raza humana no estaría en desventaja. Por un momento, comenzó una gran batalla y los cuernos de la carga sonaron uno tras otro. La marea humana se extendió y, en un solo choque, la ciudad de origen fue completamente aplastada. Claro, esto se debió a que los humanos estaban bien preparados, mientras que la ciudad de origen no. Por lo tanto, no pudieron reunir sus fuerzas tan rápido. Ciertamente era imposible para un pequeño número de soldados bloquear el torrente de humanos. Por lo tanto, en un instante, ya fueran venerables o exploradores, la ciudad de origen fue barrida. Sin embargo, una de las características de la carga humana era que solo atacaban a maestros fuertes de su mismo nivel. No atacaban a nadie de un reino inferior. Esto se debía a que sabían que esta guerra racial era su guerra, la prueba que el emperador humano y el comandante de guerra les imponían. Solo una batalla del mismo reino podría templarlos. No sentían una sensación de logro al matar a personas de reinos inferiores. En el campo de batalla, el orden de la ciudad de origen se estaba corrigiendo rápidamente. Alguien gritó: que no cunda el pánico. Que nadie cunda el pánico. Establecedores del mar, luchen en el vacío. Venerables, dispersos rápidamente e intenten contener a la raza humana. Exploradores, retírense rápidamente de las ciudades y congreguen en la mina de las 1000 islas, no muy lejos. Aquellos por debajo del reino de los exploradores, prepárense para luchar en las calles. No faltaban comandantes de guerra en la ciudad de origen. Al fin y al cabo, la ciudad de origen, la ciudad de los carroñeros y la ciudad de los errantes contaban con poderosos maestros que lideraban a sus tropas en el campo de batalla del cementerio. Así que la ciudad de origen todavía tenía muchas figuras de nivel comandante. En ese momento, el papel de los comandantes no era ni grande ni pequeño. Fueron útiles porque pudieron estabilizar rápidamente la situación caótica en la ciudad de origen. No eran muy útiles porque no tenían nada que hacer después de indicarles a todos cómo luchar. Esto se debía a que había demasiada gente en esta guerra racial. Era irreal dirigir con precisión a tanta gente para que luchara. Ya era impresionante poder separar los campos de batalla de varios reinos. De lo contrario, sería muy difícil para los cultivadores de bajo nivel sobrevivir en ese entorno. An Fei, Luo Xiaobai y los demás no hicieron comentarios sobre esto, sino que simplemente observaron la escena en silencio. Ya habían hecho suficiente. Desde el comienzo de la guerra, la raza humana siempre había tenido una ventaja absoluta. Ahora que era hora de hablar con fuerza, ya no debían ayudar a los humanos. Así que el campo de batalla dividido por los comandantes temporales de la ciudad de origen era algo que les alegraba ver. En el campo de batalla del reino Apertura del Cielo que comenzó a luchar primero, las 1000 potencias del reino Apertura del Cielo que habían asediado a 100 cultivadores del reino de la transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo de la ciudad de origen estaban en desventaja. An Fei le ordenó específicamente que no luchara contra cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar, sino que solo matara a los cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Pero en menos de media hora, más de una docena de potencias del nivel abridor del cielo habían muerto en el bando humano. 2856 Reactivar las 5 profesiones principales, 2. En cuanto a Wang Xiaojiu y los demás, como potencias de la cerradura del Dao, protegieron las 5 direcciones y no atacaron. Su misión era impedir que estos cultivadores de la ciudad de origen, en la cima de la etapa tardía del reino de la transformación estelar, escaparan. Pero al ver que mataban a humanos, Wang Xiaojiu no pudo evitar preguntarle a An Fei: ¿de verdad no vamos a ayudarlos? An Fei apretó los puños. Todos los abridores del cielo eran valiosos para la raza humana. No quería perder a ninguno, pero fueron asesinados uno tras otro a pesar de que cada uno poseía armas divinas y el otro bando llevaba 3 días seguidos luchando. Sin embargo, no podía ayudarlos. Si uno quería crecer, tenía que luchar. Ni siquiera los abridores del cielo eran la excepción.
Al ver esto, Luo Xiaobai lo consoló. No puedes permitir que nuestros abridores del cielo corran ese riesgo, pero cuanto más los proteges, más vulnerables son. Incluso si sobreviven esta vez, ¿qué pasará la próxima? An Fei apretó los puños y asintió solemnemente. Luego negó con la cabeza, mirando a Wang Xiaojiu. No tienes que hacer nada. Sin embargo, An Fei de repente extendió la mano y arrancó la estrella de mar hexagonal del cuerpo de Luo Xiaobai. ¡Ah! ¡No! Estrella de mar no quiere luchar. Estrella de mar acaba de superar la tribulación. Silbido. An Fei ignoró la llamada de la estrella de mar hexagonal. Su formación de 6 puertas era bastante poderosa, y tras ascender al reino de la apertura celestial, su talento con las formaciones se volvió aún más poderoso. No se sabía si era porque la estrella de mar hexagonal temía a la muerte que concentraba todos sus talentos en la defensa. Por lo tanto, mientras aún hubiera recursos en sus 6 puertas, ni siquiera un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar podría matarlo de un solo golpe. En este momento, en el campo de batalla del reino apertura celestial, el ki y la sangre de Shumen se elevaron al activar una técnica secreta y quemar su voluntad. Estaba luchando contra una potencia de nivel máximo del reino de la transformación estelar en etapa avanzada de la ciudad de origen cuando rugió. Todos, lo detendré. Antiguo cuerpo de guerra desolado, rugido. La fuerza de Shumen se disparó repentinamente y entró en un estado de furia. Esta era la única técnica de calidad divina de nivel venerable que Shumen podía usar ahora. Aunque solo estaba en el nivel venerable, su fuerza residía en su estado berserker, que duplicaba su fuerza, tal como lo que Shumen estaba haciendo ahora. Estallido. El poderoso guerrero de la ciudad de origen, en la etapa final del reino de la transformación estelar, cambió ligeramente su expresión y lanzó un puñetazo. Shumen salió volando e incluso atravesó el vacío, causando grietas en él. ¿Eh? ¿Un método secreto de sobregiro? ¿Puede ayudarte a alcanzar la etapa final del reino de la transformación estelar? El rostro del hombre cambió ligeramente. No le temía a un cultivador en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar, pero estaba siendo asediado en ese momento. Aunque un cultivador en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar era insignificante, había 10 personas acosándolo. 3 de ellos estaban en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar. En cuanto a los otros 5 o 6, aunque no habían entrado en el reino de la transformación estelar, eran obviamente más fuertes que sus compañeros. ¿El nivel de la técnica de cultivo es muy alto? Este poderoso guerrero estaba horrorizado. Estas personas eran de piel y carne duras, y no podían ser asesinadas por mucho que luchara contra ellas. Además, sus técnicas eran extraordinarias. ¿Cuántas poderosas técnicas de cultivo y habilidades de combate les había enseñado la raza humana? Esta persona observó a las feroces bestias que custodiaban el exterior y tomó una decisión. Un destello brilló entre sus cejas y una pequeña cigarra se iluminó. Entonces, un misterioso sonido llegó directamente a la mente de Shumen. Sin embargo, con este golpe, las 9 personas que lo rodeaban, incluido Shumen, desataron sus cuentas estelares al mismo tiempo. Sí, usar las cuentas estelares para atacar era su método más poderoso. Intentaron herir gravemente el alma del oponente. Con un estallido, el vacío explotó. Shumen no murió por el ataque del alma, pero sonrió. Gracias a todos. Estallido. Sin embargo, antes de que Shumen pudiera alegrarse, vio que el poderoso guerrero de la ciudad de origen, en su etapa final del reino de la transformación estelar, también lanzó un ataque con perlas estelares. No pudo evitarlo. 1 contra 9, tuvo que luchar con todas sus fuerzas. Por lo tanto, solo podía hacer lo mejor que podía en ese momento. Rugió. Todos, dejen de esconderse. Si queremos irnos, no solo esta gente los detiene, sino también esas 5 bestias feroces. Tenemos que evacuar rápido. Evacúen. ¿Cuánto licor han bebido? Miren qué borrachos están. Movimiento de cigarra, muerte que rompe el alma. Esta persona luchó durante mucho tiempo y descubrió que no podía deshacerse de Shumen y los demás. Finalmente, activó una gran técnica. Su cuerpo era como un fantasma mientras se precipitaba hacia adelante con el sonido de una rasgadura a través del vacío. Al instante siguiente, se transformó en decenas de miles de espadas de cristal y atacó repentinamente. En un instante, atravesó a 2 abridores del cielo humanos que lo asediaban. Las hojas de vidrio los cortaron a ambos en pedazos en un instante. Imbécil. Podían sentir que las espadas de cristal estaban llenas del poder del alma.
En muy poco tiempo, el otro grupo podría matar a estos dos con la fuerza de la etapa final del reino de la transformación estelar. Sin embargo, parecía que ya era demasiado tarde para salvarlos. Viejo Yu. Alguien rugió. Al instante siguiente, el alma de uno de los dos atravesados abandonó su cuerpo y rugió. Te arrastraré conmigo aunque muera. Explosión del alma. Esta era la técnica de explosión del alma de Zhang Xuanyu. Durante su estancia en la raza humana, Zhang Xuanyu había dejado tras de sí numerosas técnicas ofensivas de tipo alma. La técnica de explosión del alma era la técnica de combate cuerpo a cuerpo más simple y poderosa. Retumbar. El motor recibió un impacto tan fuerte por la explosión que le brotó sangre a borbotones de los ojos, oídos, nariz y boca. Se cubrió la cabeza con ambas manos. Joder, matad a este pez de mierda. Hijo de puta, te voy a matar hoy. Desesperados, los tres lanzaron ataques de alma uno tras otro. Xu Meng sintió que su corazón ardía como si le prendieran fuego en el pecho. 9 contra 1, pero uno de ellos había muerto. No pudo evitar sentirse triste. Era porque no era lo suficientemente fuerte. Era porque ellos no eran lo suficientemente fuertes. En ese instante, Xu Meng consumió su vida y usó toda su ira para marcar con un rayo de sable a esta potencia de nivel superior en la etapa final del reino de la transformación estelar, cortándolo en pedazos de pies a cabeza. 2857 Reactivar las 5 profesiones principales, 3. En el momento en que la carne y la sangre de esta persona fueron destrozadas y su alma se dispersó, Xu Meng y los demás formaron un círculo de inmediato. Sus ataques espirituales aniquilaron continuamente el alma restante. Tras la muerte de esta persona, Xu Meng y los otros 8 quedaron exhaustos. Cada uno sacó sus cristales de energía y comenzó a absorberlos rápidamente. Claro que sabían que no era bueno usar demasiados cristales de energía, pero no era momento de preocuparse. Aún tenían que librar la siguiente batalla. Por su parte, la situación no era mala. Había algunos equipos sitiadores con solo 1 o 2 combatientes aún en la lucha. Sí, se habían esforzado al máximo, pero no lograron matar a ningún cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Y cuando nadie los detuvo, 1 o 2 no pudieron resistirse en absoluto a una potencia de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Por lo tanto, tras solo 100 segundos de descanso, Xu Meng y los demás se lanzaron a otro campo de batalla. Después de un breve rato, Wang Xiaojiu e incluso Wang Lanlan le preguntaron a An Fei si debían atacar o no. Fue Luo Xiaobai quien les respondió. Hoy, sea cual sea la situación de la guerra, incluso si la mitad de nuestros abridores del cielo mueren, no tienen que intervenir a menos que yo lo ordene. Wang Xiaojiu dijo. Mujer, eres demasiado cruel. No soy de tu raza humana, pero ni siquiera yo puedo soportarlo. Pero al instante siguiente, una figura vestida de negro apareció silenciosamente. Dijo con voz aguda. Aún no lo entiendes. Es inútil que una sola persona de una raza sea fuerte. El ascenso de una raza debe consistir en que todos sus miembros se fortalezcan. Entre la vida y la muerte, hay grandes horrores. Desde la antigüedad, solo ha habido unas pocas maneras de fortalecer a la gente. O bien tienes que adquirir conocimiento en la batalla o contar con la ayuda de fuerzas externas. No importa cuántas fuerzas externas haya, no siempre pueden acompañarte. Si no hay fuerzas externas, no estarás lejos de la muerte. An Fei miró al hombre de negro con indiferencia. Pareces tener mucha experiencia. El hombre de la túnica negra rió entre dientes. Mis compañeros de clan murieron así. Como no soporté que experimentaran todo lo que la raza humana está experimentando, no tuvieron margen de resistencia cuando llegó una verdadera catástrofe. Ver a la raza humana hoy me recuerda a mis compañeros de clan. Uf. Si hubiera sido más despiadado entonces. An Fei no pudo evitar mirar al no muerto. Su fuerza aún no había alcanzado el reino despreocupado, pero no parecía haber probado el Dao. Debería estar cerca del reino despreocupado. Aunque había llegado a un acuerdo con el templo inmortal, aún no entendía de dónde provenían los no muertos ni cómo desaparecían. A menos que sus poderosos surgieran de la niebla de la muerte, era difícil calcular su fuerza y número. El hombre pareció sentir que había hablado demasiado, así que rió secamente. Como era de esperar de un discípulo del templo del vacío. De hecho, mataste a 150.000 cultivadores del reino de la transformación estelar en su etapa final y perfeccionaste el nivel máximo de una sola vez. Impresionante. An Fei no prestó mucha atención a los halagos de la otra parte. En cambio, dijo, puedo darte los cadáveres esta vez, pero ¿qué me darás a cambio?
Jaja, a partir de hoy, cualquier humano que se convierta en no muerto tras morir en batalla podrá permanecer en la raza humana y seguir luchando por ella. Las pupilas de Anfei y Ludo Xiaobai se contrajeron ligeramente. Tras decenas de segundos, Anfei asintió con indiferencia. De acuerdo. En el campo de batalla, las batallas del reino del establecimiento del mar iban bien, porque el ejército de 7 asesinatos era muy fuerte y casi el 80% de ellos habían alcanzado el nivel máximo del reino del establecimiento del mar. Además, con las diversas técnicas y la aceleración temporal impartidas por Anfei, estas personas eran increíblemente fuertes. Sin mencionar la lucha contra los establecedores del mar de la ciudad de origen, incluso podrían participar en la competencia de los 100.000 años. Quizás algunos de ellos incluso alcanzarían un alto rango. Claro que solo unos 60.000 de ellos alcanzaban este nivel. El resto no pertenecía al ejército de los 7 asesinos. La mayoría había ascendido al reino del establecimiento del mar hacía décadas. Aunque contaban con el apoyo de recursos oficiales, aún carecían de poder de combate real. En cuanto a los venerables, la batalla fue bastante feroz. Al alcanzar el reino venerable, se podía volar por el cielo o enterrarse. Se podían recorrer 1000 kilómetros con un solo paso y solían dominar diversas técnicas de combate. Sin embargo, el reino venerable era el reino inicial de la iluminación del Dao. Era la clave para comprender la esencia del Gran Dao. El campo de batalla de más de 100 millones de personas se extendió miles de kilómetros hacia el cielo. En ese momento, el cielo estaba lleno de técnicas como llamas deslumbrantes. En términos de técnicas de cultivo, habilidades de combate y técnicas, los venerables humanos en realidad no eran malos, pero su tiempo de cultivo era más corto que el de la otra parte y carecían de capacidad de combate real. Los venerables en la ciudad de origen eran más fuertes porque eran muy rápidos. Aunque no todos en la ciudad de origen pertenecían a la familia cigarra celestial, eso se debía a que no todos podían despertar el linaje de la cigarra celestial, por lo que con el tiempo, se convirtieron en personas comunes. Sin embargo, incluso sin haber despertado el linaje de la cigarra celestial, su velocidad no era débil. Incluso la gente común, mediocre en todos los aspectos, poseía una velocidad muy alta, relacionada con su linaje. Sin embargo, en este momento, acababan de experimentar el maremoto, por lo que con el modo de lucha de 3 contra 1, la raza humana tenía la ventaja, lo que estaba un poco más allá de las expectativas de Anfei y Ludo Xiaobai. Anfei comprendió la razón. Era porque casi el 80% de los venerables habían cultivado el antiguo cuerpo de guerra desolado. O mejor dicho, no todos lo habían aprendido. Habían optado por cultivar la técnica corporal del cuerpo de Dios desolado 108. 2858 Reactivar las 5 profesiones principales, 4. Lógicamente hablando, era un poco tarde para que los venerables cultivaran el cuerpo de guerra desolado antiguo. Aunque aún podían cultivarlo, requería muchos recursos. Además, el efecto de cultivo no era muy bueno. Sin embargo, la mayor característica del cuerpo divino desolado 108 no era su físico imponente, sino su destreza con los pies y su habilidad para el combate. Sí, no solo estos venerables, sino también muchos exploradores practicaban esta técnica. Anfei no le prestó mucha atención antes, pues se pasaba la mayor parte del tiempo cultivando. Incluso siendo el emperador humano, no se aburriría tanto como para ver lo que hacían a diario los 180.000 millones de personas de la raza humana, ¿verdad? Por supuesto, cultivar el cuerpo de Dios desolado 108 no los hizo invencibles, pero sus habilidades de combate, evasión y físico eran mejores. En ese momento, un venerable de la ciudad de origen era tan rápido que los venerables humanos no pudieron esquivarlo en absoluto. Cuando Anfei y Ludo Xiaobai lo vieron, ya había matado a casi 100 seres humanos. Sin duda, era un talento celestial. Hasta que esta persona conoció a un equipo de cultivadores de las 5 profesiones principales. Obviamente, provenían del mundo Yin-Yang. Esto dejó a Anfei y Ludo Xiaobai un poco aturdidos. La cantidad de personas que cultivaban las 5 profesiones principales había disminuido considerablemente tras la partida de la gente del mundo Yin-Yang. Aunque aún existían 5 profesiones principales en el mar embravecido, en aquel entonces, no mucha gente formaba equipos porque tenían más opciones. Podría ser un inconveniente que 5 personas permanecieran juntas todo el tiempo. Por ejemplo, Anfei y los otros 4 se separaron al final porque tuvieron que separarse cuando su fuerza creció hasta cierto nivel. Sin embargo, el equipo que lo precedía había alcanzado el reino venerable, pero aún conservaban la costumbre de vivir y morir juntos. Era realmente llamativo.
El hombre de la ciudad de origen dijo fríamente. 5 en 1. Menudo espectáculo. Sin decir palabra, desapareció al instante. En ese instante, el armero del equipo gritó. Acoplamiento del escudo celestial. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En un abrir y cerrar de ojos, los 5 quedaron cubiertos por escudos invisibles. El hombre de la ciudad de origen atacó, pero no logró matar a ninguno. An Fei no pudo evitar decir. Es rápido, así que su poder de combate no es alto. De hecho, solo necesita una capa de escudo para bloquearlo. Luo Xiaobai no habló pero continuó observando. Entonces, el talento celestial de la ciudad de origen vio que el recolector de espíritus, entre los 5, estaba pisando una formación espiritual. Era una formación trampa que se elevaba en todas direcciones. No tenía ley, así que no podía atraparlo. Pero estaba seguro de que esta extraña formación tenía una función, así que se giró y atacó al recolector de espíritus con todas sus fuerzas. Sin embargo, frente a él se encontraba un guerrero espiritual que empuñaba un sable. El guerrero invocó a su bestia espiritual, un pulpo, y empuñaba 8 cimitarras. Intentó bloquear los ataques, pero al no poder seguir la velocidad del enemigo, falló tras un solo choque con el talento celestial de la ciudad de origen. Sin embargo, después de esa ronda de enredos, el cazador del equipo usó el destello de las 1000 oportunidades y cortó 1000 espadas, dejando instantáneamente docenas de heridas en el talento celestial de la ciudad de origen. Al ver esto, An Fei y Luo Xiaobai quedaron atónitos. ¡Qué escena tan familiar! El talento celestial de la ciudad de origen quedó atónito. No supo cuándo esta persona desapareció ante sus narices y reapareció. Formó una red con su técnica de espada y logró bloquear al cazador. De repente, descubrió que las enredaderas serpenteaban desde el vacío. Entre las enredaderas que llenaban el cielo, siempre había una capaz de atraparlo. En el momento en que fue atrapado, el armero puso una sonrisa, y espadas y cuchillos salieron de la caja de armaduras detrás de él, formando una tormenta de espadas y cuchillos. Después de todo, era un venerable. Aunque tormenta de cuchillas fuera una simple habilidad de combate, seguía siendo extraordinaria para un venerable. Cuando los talentos celestiales de la ciudad de origen fueron atrapados por la tormenta de cuchillas, el recolector de espíritus gritó en voz baja. Matriz de marea de espadas, matriz de asesinato definitivo, 6 cuentas de armadura espiritual, levántense. En un abrir y cerrar de ojos, las formaciones espirituales que acababa de instalar aparecieron al mismo tiempo, atrapando el talento celestial de la ciudad de origen. En todas direcciones, estaba rodeado de un sinfín de espadas, marcas de espadas y espadas del vacío aleatorias. Soplo, soplo, soplo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de esta persona quedó cubierto de sangre. Por muy rápido que fuera o como esquivara, no pudo. Incluso saltó e intentó escapar, solo para chocar con la matriz de atadura formada por la armadura de los 6 espíritus. Soplo, soplo, soplo. En el momento siguiente, infinitas cuchillas cortaron toda la carne del cuerpo de esta persona. El hombre estaba horrorizado. Eso es imposible. Tu fuerza es mediocre. El recolector de espíritus se burló. Es tan fuerte que podría matarte. An Fei y Luo Xiaobai se miraron, sus ojos brillaban con un brillo extraño. An Fei y Luo Xiaobai inmediatamente observaron el campo de batalla. Al poco rato, An Fei dijo, aquí. El lugar que An Fei señaló era solo un campo de batalla de exploradores. En uno de ellos, miles de equipos de 5 personas luchaban. Ambos vieron que estos equipos de 5 personas habían desatado un poder de combate inimaginable en la batalla grupal. En cuanto al equipo con mayor poder de combate, más de 30 personas de la ciudad de origen cargaron contra él, pero no lograron matarlo. En cambio, 7 u 8 de ellos fueron asesinados. An Fei y Luo Xiaobai observaron durante media hora. Finalmente, Luo Xiaobai dijo lentamente. Los equipos de 5 personas tienen muy pocas bajas. Un equipo de 5 personas con una cooperación perfecta puede defenderse contra un máximo de 30 enemigos. Incluso un equipo de 5 personas con una cooperación normal puede defenderse contra 7 u 8 enemigos. He visto luchar a 3 equipos. Uno con una cooperación imperfecta, otro con una cooperación normal y el otro con una cooperación perfecta. El primer equipo mató a 8 enemigos y todos perecieron. El segundo equipo mató a 14 enemigos. Tras la muerte del armero y del guerrero del alma, mataron a 6 más, y luego todos murieron.
El tercer equipo mató a 24 enemigos seguidos y todos sobrevivieron, mientras no se enfrenten a un ataque grupal a la vez. Las posibilidades de supervivencia de un equipo de 5 personas con una cooperación perfecta son extremadamente altas. 2859 Reactivar las 5 profesiones principales. 5. Tras unos segundos de silencio, An Fei gritó repentinamente al campo de batalla. Yi Shiyan, Su Daiji, Xin Yue, Su Sanqian y Guqi, los 5, no luchen por separado. Luchen juntos. Quiero ver su verdadera fuerza. Los 5 quedaron atónitos. Hermano mayor. Dado que An Fei había dado la orden, no se atrevieron a ser negligentes. De hecho, no cooperaron para luchar durante mucho tiempo. Esto se debió a que su capacidad de combate individual era muy fuerte ahora. Si luchaban por separado al mismo tiempo, podían matar a 5 personas, pero si cooperaban, solo podían matar a una. A menos que un grupo de personas se les acercara y quisiera luchar de frente. Claro, como eran aliados cercanos y el campo de batalla del reino del establecimiento del mar no era grande, estaban cerca el uno del otro. En tan solo 3 o 5 segundos, los 5 se encontraron. Los 5 se miraron y Yi Shiyan gritó. Hace mucho que no peleábamos así. No podemos deshonrarnos, ya que el hermano mayor quiere verlo. Al momento siguiente, el capitán Xin Yue gritó. Ve al área donde está luchando el ejército de los 7 asesinos. Después de un rato, en el campo de batalla, un establecedor del mar de la ciudad de origen vio a las 5 personas reunirse y de inmediato gritó. ¿Alguien viene a ayudar? Originalmente, había muchos establecedores del mar en la ciudad de origen, pero la mayoría luchaba contra el ejército de los 7 asesinos. Este era poderoso, por lo que, naturalmente, había mucha gente asediándolos. En ese momento, con un grito, alguien naturalmente se retiró temporalmente del asedio y atacó a Xin Yue y compañía. Xin Yue gritó. Guqi, atrae al enemigo. Guqi sacó una caja de armadura que no había usado en mucho tiempo. En cuanto la abrió, la tormenta de cuchillas atacó. Había 7 enemigos. El gran Dao se extendió y puños y rayos de sable atacaron mientras la tormenta de cuchillas se disipaba. Al instante siguiente, Su Daiji portaba 2 enormes martillos y se abalanzó sola. Al saltar, miles de martillos salieron disparados. En cuanto a Xin Yue y compañía, siguieron los pasos de Su Daiji y mantuvieron una distancia relativa sin cambiar. Su Daiji podía luchar contra 7 solo, pero no era momento de presumir. Era cuestión de cooperación. Como el hermano mayor quería que cooperaran, debían hacerlo bien. Al ver la rapidez y la ferocidad del ataque de Su Daiji, las 7 personas que estaban frente a él casi desataron su velocidad al mismo tiempo. Podían notar que, aunque Su Daiji era pequeña, su fuerza de combate era aterradora. Armadura de 10.000 fenómenos. Mientras Guqi gritaba, Su Daiji se puso una armadura invisible. Tenía un escudo semicurvo a ambos lados del cuerpo para bloquear. Su Daiji colocó sus martillos dobles frente a ella. Tras una serie de golpes, salió volando cientos de kilómetros. ¡Ah! ¡Puf! Sin embargo, justo cuando el poder principal de los establecedores del mar de la ciudad de origen recaía sobre Su Daiji, Yi Shiyan apareció repentinamente junto a uno de ellos. El cuchillo corto brilló 1000 veces en un abrir y cerrar de ojos. La daga, potenciada por el poder del alma, apuñaló directamente a un establecedor del mar, destruyéndole el alma. Los demás se sobresaltaron. Habían sido descuidados. A ellos, que eran buenos veloces, se les había acercado un establecedor del mar en su fase final. 3 personas atacaron. Una lanzó un ataque de poder espiritual contra Yi Shiyan, y 2 rayos de lanza la apuñalaron. Sin embargo, al instante siguiente, aunque Yi Shiyan no se movió, se retiró rápidamente. ¿Eh? Justo cuando se preguntaban cómo se había retirado Yi Shiyan, los 3 que habían atacado sintieron de repente que sus cuerpos se tensaban. Asintieron rápidamente y miraron hacia allá, solo para descubrir que habían quedado enredados en capas de seda de araña. Cascada de espadas. En el instante siguiente, 6 sombras de espadas surgieron de la caja de armadura de Guqi, pero lo que apareció fue una densa sombra de espada como una cascada invertida suspendida en el cielo. Al quedar atrapadas en la seda de araña, las 3 potencias del reino del establecimiento del mar fueron atravesadas en un abrir y cerrar de ojos, destruyendo sus almas. Dado que Zhang Xuanyu enseñaba a los humanos muchas técnicas de almas, al menos cada vez que un estudiante de la Academia de Matones atacaba, este atacaba las almas del enemigo y poseía un gran poder destructivo. De los 7, solo 3 sobrevivieron en un abrir y cerrar de ojos. Al ver la perfecta cooperación de Xin Yue y compañía, los 3 se sintieron impotentes.
Sintieron que sus ataques eran como piedras que se hundían en el mar y que no podían hacerles daño. Por lo tanto, lo primero que querían hacer era retirarse y reorganizar a más gente. Sin embargo, ignoraron que aún quedaba el comandante en jefe, Xing Yue. Como recolector de espíritus, Xing Yue necesitaba controlar la situación general y podía sanar a sus compañeros. Como recolector de espíritus del reino del establecimiento del mar, ya era muy poderoso desde el principio y solo desempeñó un papel de comandante y apoyo temporalmente. Cuando los tres intentaron retirarse, de repente descubrieron que se habían retirado a un espacio brumoso. No es bueno, es un laberinto. Los recolectores espirituales del reino del establecimiento del mar podían crear formaciones con solo pensarlo, pero con solo prestar atención, podían notarlo. Sin embargo, tras ser derribados por Guki y los demás, no pudieron distinguir el norte del sur, así que lo ignoraron. Así que, cuando quisieron rendirse ciegamente, ya era demasiado tarde. El enemigo, que había entrado en una formación laberíntica del reino del establecimiento marino, bajo el asedio de una combinación perfecta, podía imaginarse el resultado. Los tres fueron atados con hilos a la vez. Los arrastraron a cierta distancia, y entonces 3 mazos cayeron del cielo. Con solo 3 mazos, los 3 murieron. Esta batalla realmente superó las expectativas de Xing Yue y compañía. 5 contra 7, solo duró unos 30 segundos. Y lo más importante, el tiempo que tomó no fue lo más importante. En ese momento, Xing Yue y compañía se miraron desconcertados. Susan Qian, ¿no es demasiado simple? Guki, su cooperación es un desastre. Creo que incluso si todos son establecedores del mar de alto nivel, aún podemos matarlos. Sudaiji, sí, son un poco débiles. Yi Shiyan dijo. Quizás la gente del reino del mar sea relativamente poco cooperativa. Xing Yue concluyó. Así es. Nos olvidamos de las batallas en equipo. Aunque no es imposible luchar solo, el nivel de peligro es muy alto. Incluso si se trata de nosotros, es muy difícil matar a todos los enemigos de una sola vez cuando estamos rodeados por múltiples potencias del reino del establecimiento del mar. De ahora en adelante, si unimos fuerzas, será más seguro y nuestra velocidad de ataque será mayor. Mientras Xing Yue y los demás tomaban la decisión, An Fei y Luo Xiaobei se miraron y dijeron casi al unísono. Reactiven las 5 profesiones principales. 2860 El camino de la raza humana, 1. An Fei y Luo Xiaobei se dieron cuenta de un problema al mismo tiempo, que era el origen de las 5 profesiones. Cuando eran jóvenes y aún vivían en el pequeño mundo del mundo Yin-Yang, las 5 profesiones principales eran el camino de todos. Cuando el talento de todos despertó, sentaron las bases de su profesión. Pudieron determinar rápidamente su profesión según su bestia espiritual y su afinidad con las profesiones. A la hora de luchar contra un enemigo, la profesión de uno era muy importante. Por ejemplo, durante la batalla a gran escala en la isla de las estrellas dispersas, los guerreros del alma eran la primera línea de defensa y desempeñaban un papel fundamental. Los armeros eran potencias absolutas en los ataques de área. Los cazadores se especializaban en cazar criaturas inteligentes y talentos de tipo comandante entre el enemigo, intentando matarlos de un solo golpe. Se podría decir que los recolectores de espíritus son los sanadores más poderosos. En cuanto a curación inmediata y a gran escala, An Fei nunca había visto un grupo mejor que ellos. Un manipulador, además de su capacidad de control, era un talento nato de comandante. Ya fuera en combates en equipo, en solitario o en habilidades de escape, era excelente. Las 5 profesiones principales se complementaban. Quizás, al crecer, no serían lo suficientemente fuertes por separado. Y la fuerza de cada una de ellas podría variar. Sin embargo, en una batalla grupal a gran escala, la combinación de las 5 profesiones principales era casi una combinación táctica perfecta. Cuando An Fei y los demás eran jóvenes, preguntaron sobre el origen de las 5 profesiones principales, pero les dijeron que se transmitían desde tiempos antiguos. ¿Pero cuándo fue esa época? ¿Y quién las transmitió? La vieja tortuga había dicho antes que las personas que cultivaban el mismo gran Dao se sentían mutuamente atraídas, pero no lo había sentido en absoluto excepto cuando se encontró con Zhao Qinglong. Quizás fue porque era demasiado fuerte en el mismo reino, por lo que no lo sintió con claridad. Sin embargo, la vieja tortuga de aquel entonces era solo un clon con recuerdos incompletos. Lo engañó con el principio de la atracción mutua entre quienes cultivaban el mismo gran Dao, e incluso le hizo creer erróneamente que los maestros fuertes del mismo gran Dao sin duda cosecharían a los débiles.
Por lo tanto, alguna vez pensó que las 5 profesiones podrían haber sido transmitidas deliberadamente por algunos maestros fuertes para cosechar a los débiles. Pero ahora parecía que las palabras de la vieja tortuga no eran completas. Por ejemplo, Gutingnan y él habían despertado la técnica divina del despertar celestial, pero Gutingnan lo había cosechado. Por el contrario, ahora que había descubierto nuevamente las ventajas de las 5 profesiones principales, podía intuir algo. Cuando los humanos arrasaron con la raza de 10.000 escamas, esta fue destruida fácilmente, por lo que Anfei no se dio cuenta de esto. Aunque la última vez presenciaron la batalla en primera línea, en aquel entonces, el frente de batalla exigía fuerza. Solo decenas de millones de seres humanos acudieron al frente. Aunque había un pequeño número de las 5 principales combinaciones profesionales, no lo notaron. Pero esta vez, demasiada gente acudió a la guerra entre la raza humana y la ciudad de origen. Los diversos campos de batalla se dividieron, y algunas poderosas combinaciones demostraron su fuerza, especialmente la de las 5 profesiones principales. Anfei respiró hondo. Xiaobai, ¿esas combinaciones son del mundo Yin-Yang? Luo Xiaobai dijo. No lo sé. Pero desde que el mundo Yin-Yang entró en el mar embravecido, en los 36 mundos místicos, aunque aún existían 5 grandes combinaciones profesionales, estas se centraban principalmente en el desarrollo individual. Tenía algunas dudas en aquel momento, pero luego descubrí que los miembros de las 5 grandes combinaciones profesionales anteriores tenían diferentes talentos de cultivo, por lo que la brecha de nivel entre ellos se amplió. De esta forma, las 5 grandes combinaciones profesionales desaparecieron naturalmente. Anfei asintió levemente. Además, el mar embravecido de aquel entonces no tenía un sistema de batalla como el mundo Yin-Yang. No tenían un campo de batalla fijo. Cuando salían a explorar o a luchar contra demonios marinos, si alguien del equipo moría, este se disolvía. Pero esto no es lo más importante. El problema está en el reino del explorador, que es el reino de la búsqueda del Dao. En este reino, cada uno encuentra su propio camino, así que es muy fácil que el equipo se disuelva. Esto nos incluía a nosotros en aquel entonces. Como Xia Xiaochan se había ido y buscábamos nuestro propio desarrollo, nuestro equipo se disolvió. Luo Xiaobai dijo. No es que las combinaciones no puedan disolverse, sino que no pueden recomponerse una vez disueltas. Las 5 principales combinaciones de profesiones son combinaciones de combate. Necesitan guerras, campos de batalla y enemigos a largo plazo. Solo así se puede mantener la existencia a largo plazo de las combinaciones. Tal como están las cosas ahora, las 5 principales combinaciones de profesiones han demostrado un poder de combate extraordinario. Por lo tanto, no es que la raza humana sea débil, sino que no hemos encontrado la manera de ascender. Anfei asintió pesadamente. En ese momento, Anfei no pudo evitar recordar lo que el viejo An y los demás habían dicho, que la raza humana era una raza que había declinado muchas veces pero que aún podía resurgir en la historia. En aquel entonces, Anfei creía que el auge de la humanidad se debía a su población. Al igual que las malas hierbas, si no se les quitaban las raíces, volverían a crecer. Pero, por lo que parecía, no era así. La raza humana podía ascender repetidamente no solo por la población, sino porque tenía su propia forma de ascender en función de ella. Los humanos eran uno de los 6 linajes innatos. Todas las razas del océano infinito despertarían espíritus compañeros, mientras que los humanos despertarían bestias espirituales. En el pasado, Anfei creía que los espíritus compañeros y las bestias espirituales eran simplemente nombres diferentes para lo mismo. Esto se debía a que, salvo por los nombres, no parecía haber ninguna diferencia. Pero ahora, Anfei tenía dudas al respecto. Las bestias espirituales probablemente demostrarían el talento profesional de esta persona. 2861 El camino de la raza humana, 2. Dependiendo del talento profesional que tuviera una persona, sería adecuada para esa profesión. Si desde el nacimiento de la raza humana, que fue la era caótica, la raza humana despertara bestias espirituales, entonces la existencia de las 5 profesiones principales podría muy bien rastrearse hasta la era caótica. Si todo fuera como él pensaba, la raza humana podría ser capaz de restaurar su gloria en los tiempos antiguos. Una de las razones de la existencia del Templo del Tiempo fue remontarse a la era caótica. En cuanto a la raza humana, poseían las 5 profesiones principales heredadas de la era caótica. ¿Acaso no significaba que habían replicado directamente el camino de lucha y ascenso de la era caótica? Al pensar en esto, los ojos de Anfei parpadearon. Sin embargo, esta batalla era un campo de batalla justo, diseñado con gran dificultad.
Todos estaban tan decididos a luchar que no pudieron detenerlos por la fuerza. Anfei gritó. Compatriotas humanos, soy el emperador humano Anfei. Todos los que han recorrido el camino de las 5 profesiones principales, busquen de inmediato a sus compañeros de las 5 profesiones principales cerca y formen un equipo para cooperar en la batalla. Formen tantos equipos como puedan. Ejecútenlo de inmediato. ¿Eh? 5 profesiones importantes. ¿No fue hace mucho tiempo? 5 profesiones principales. Mi equipo ha sido disuelto. El equipo definitivamente será imperfecto si solo busco socios cerca. Lo más difícil de las 5 profesiones principales es el trabajo en equipo, olvídenlo, ya que el maestro emperador humano dio la orden, intentémoslo. Mi caja de armaduras no se ha usado en mucho tiempo. Lleva sellada mucho tiempo y las armas no se han actualizado. Bien, me las arreglaré. Aunque la decisión de Anfei fue un poco apresurada, no fue difícil de implementar. En ese momento, el campo de batalla se dividió en diferentes niveles. Los establecedores del mar luchaban en el campo de batalla del reino del establecimiento del mar, los venerables en el campo de batalla del reino venerable, y los exploradores luchaban entre sí. Así que, mientras gritaban, no era difícil encontrar compañeros adecuados de las 5 profesiones principales. No fue difícil encontrar compañeros. Lo difícil fue el trabajo en equipo. La capacidad de combate de un equipo sin buen trabajo en equipo definitivamente no era tan buena como la de uno con buen trabajo en equipo. Sin embargo, esto no significaba que sin buen trabajo en equipo, un equipo no pudiera mejorar el poder de combate de sus miembros. Era solo cuestión de cuánto. La gente de la ciudad de origen estaba atónita. 5 profesiones principales. ¿Cuáles 5 profesiones principales? En cuanto a las potencias humanas que luchaban contra ellos, todos estaban en un estado de combate conservador. Mientras luchaban, alguien gritó. Yo era un guerrero del alma. Mi profesión no ha cambiado. ¿Quién se unirá a mí? Cerca de esta persona, alguien abandonó a su oponente y se abalanzó sobre él. Soy un recolector de espíritus. Estoy un poco oxidado con las formaciones, pero mi arte de concentración espiritual no es malo. Ahora estoy practicando la técnica de asesinato de almas. Debería poder reemplazar las formaciones. No me supondrá ningún problema actuar como recolector de espíritus. Alguien se acercó. Compañero daoísta, mi caja de armadura ha estado sellada durante mucho tiempo. Ahora, refino directamente las armas espirituales en mi cuerpo. Pero puedo usarme a mí mismo como caja de armadura. Ahora que he cambiado al temple corporal, mi defensa es buena. Pero aún me faltan algunas técnicas de armadura. ¿Está bien? De acuerdo. Déjate de tonterías y ven. Primero, formemos equipo. Aunque tengamos algunas deficiencias, podemos perfeccionar nuestro trabajo en equipo en la batalla. Zumbido. De repente, una enredadera verde surgió del vacío y floreció. Una cultivadora salió y se acercó a la combinación. Manipuladora, bestia espiritual, enredadera de 1000 hojas. Aunque ahora estoy cultivando la técnica de asesinato de almas, mis cualidades profesionales son excelentes. El poderoso de la ciudad de origen que luchaba contra el guerrero alma se retiró rápidamente. ¿Cómo podría luchar contra 4 personas solo? Sin embargo, en el momento en que esta persona retrocedió, el vacío fluctuó y una figura fantasmal lo atravesó al instante. Ante el ataque furtivo del sable, su expresión cambió drásticamente, pero ya era demasiado tarde para esquivarlo. Con un soplido, le amputaron un brazo y perdió el equilibrio. Técnica para matar almas. El recolector de espíritus y el manipulador activaron la técnica de asesinato de almas al mismo tiempo. La mente del hombre se quedó en blanco. Al instante siguiente, la misma daga lo atravesó y lo cortó en pedazos. Antes de morir, esta persona no entendía por qué toda esa gente corría hacia él. ¿Cuáles eran las 5 profesiones principales? El cazador dijo con indiferencia. Aún conservo mi talento para la caza. No esperaba que, después de tanto tiempo, aún tuviera la oportunidad de luchar en equipo. El guerrero del alma rió. Vamos, compañeros daoístas, peleemos primero y hablemos en detalle después de la batalla. En los distintos campos de batalla se produjeron muchas situaciones similares. Los vítores subían y bajaban en el campo de batalla. Soy un manipulador. ¿Quién se aliará conmigo? Hermano, aquí estoy. Compañero daoísta, soy un guerrero espiritual. Me uniré a tu equipo. Se necesita recolector de espíritus y cazador. Si alguien lo sabe, que se una al equipo pronto. Se necesita manipulador. Se necesita manipulador. Guerrero del alma que busca unirse a un equipo. ¿Hay un capitán manipulador?
Por un momento, este enorme campo de batalla casi se convirtió en una feria. Los equipos se componía principalmente de exploradores, agentes de la ley y cultivadores de niveles inferiores a los de los agentes de la ley. Entre ellos, la eficiencia de los agentes de la ley y los cultivadores de niveles inferiores a los de los agentes de la ley era considerable. Esto se debió a que en esa época muchas de estas personas aún conservaban las características de sus profesiones originales. En cuanto a aquellos por encima del reino venerable, su eficiencia en equipo era baja. Muchos parecían haber olvidado cómo jugar las 5 profesiones principales. Estaban acostumbrados a estar solos. No fue fácil permitirles formar equipos de repente para luchar. Más importante aún, en el reino venerable, su alcance de batalla ya era enorme. Incluso si gritaban, solo recibían una o dos respuestas. 2862 El camino de la raza humana, 3. Sin embargo, los venerables de la ciudad de origen no eran tontos. Tras una breve observación, descubrieron que en el campo de batalla de los exploradores habían aparecido repentinamente numerosos equipos temporales de 5 personas, lo que aumentaba su eficacia en combate. Esto se debía a que, al combinarse los 5 humanos, inevitablemente habría mucha gente de la ciudad de origen que no tendría dónde luchar. Podrían haber luchado solos contra 2 o 3, pero al descubrir que los humanos habían huido, se unieron. Aunque no sabían cuáles eran las 5 profesiones principales, la raza humana solo formaba equipos de 5 personas, pero podían formar equipos de 10 o 15 personas. Por lo tanto, en lo que respecta al campo de batalla, la multitud que luchaba no cambió mucho, pero el estilo de lucha estaba cambiando claramente. En solo media hora, aproximadamente una décima parte de los exploradores se unieron. Además, a medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas formaban equipos. Al principio, no parecía tener mucho efecto. Sin embargo, tras alcanzar cierto número de combinaciones de 5 profesiones, el efecto del combate fue claramente diferente. Por ejemplo, cuando un equipo de 5 personas luchó contra más de una docena de enemigos de la ciudad de origen, aunque no se conocían tan bien como para no poder derrotarlos directamente, el equipo de 5 pudo resistir durante mucho tiempo. En particular, cuando un recolector de espíritus era completamente responsable de la curación y la creación de matrices, y un manipulador era completamente responsable del control preciso, muchas situaciones fatales cambiaban. Y, en general, al enfrentarse a menos de 10 enemigos, un equipo podía matar a 1 o 2 personas en una sola ronda. Desafortunadamente, después de que las 5 principales combinaciones profesionales representaran una quinta parte de la población, fue difícil formar más combinaciones profesionales. Algunas personas desconocían por completo el concepto de las 5 principales combinaciones profesionales. Otras no tenían equipo al que unirse porque otras formaban equipos demasiado rápido. Además, la gente de la ciudad de origen se dio cuenta de que algo andaba mal. Alguien gritó: todos, contengan a los humanos. No dejen que formen equipos. No dejen que formen equipos. Anfei y Luo Xiaobai observaron en silencio el cambio de batalla, y Anfei frunció el ceño levemente y dijo: es mucho peor de lo que imaginaba. Luo Xiaobai asintió levemente. Después de todo, son solo equipos temporales. Su trabajo en equipo es muy deficiente. Pero aún así, pueden aumentar su poder de combate general en más de un 30%. Ya es un gran avance. Anfei negó con la cabeza. No es suficiente. Un aumento del 30% es muy poco. Mira a Yi-Shiyan y a los demás. Su poder de combate integral se ha multiplicado por más de una vez. Y los equipos que persisten en las 5 combinaciones principales de profesiones pueden incluso resistir a enemigos 5 veces más fuertes. Luo Xiaobai dijo: los requisitos no pueden ser demasiado altos. Si la fuerza general aumenta un 30%, aplastará directamente la ciudad de origen. Eso es todo lo que podemos hacer. Retírate. ¿Retiro? Anfei frunció el ceño. No te fue fácil preparar los campos de batalla. ¿Cómo podemos retirarnos tan fácilmente? Luo Xiaobai dijo: no hay necesidad de demorarse. No esperamos destruir al enemigo por completo de una sola vez. Es necesario reactivar las 5 profesiones principales. Si luchamos a muerte con la ciudad de origen, solo sacrificaremos a algunas personas en vano. Mientras los rodeemos, pero no ataquemos, no podrán escapar. Su destrucción sigue siendo inevitable. Anfei dijo: prometiste que la raza humana tendría 10,000 abridores del cielo y 1.000.000 de establecedores del mar. Luo Xiaobai dijo: no me importa. Además, es bueno conservar la ciudad de origen.
Si las 5 profesiones principales realmente vuelven a florecer, sin duda necesitaremos enemigos para pulir a nuestros soldados. Además, ya hemos ganado mucho. ¿No es la batalla feroz ahora? Después de esta batalla, seguramente habrá mucha gente logrando grandes avances. Además de la gran cantidad de recursos que hemos obtenido previamente, los próximos 10 años sin duda serán un período de gran crecimiento y progreso para la raza humana. An Fei hizo una pausa y dijo, entonces reiniciemos la guerra en 10 años. Luo Xiaobai asintió. Al instante siguiente, dijo, soy Luo Xiaobai, la comandante de guerra de la raza humana. Ahora, anuncio que la raza humana se retirará y detendrá temporalmente la guerra racial. ¿Retiro? ¿Retirarse ya? Mataron a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan repentino? La ciudad de origen claramente no puede resistirse. Alguien gritó. Todos, escuchen la orden. Retírense. Retírense. ¿Acaso quieren desafiar la orden del comandante de guerra? Los humanos estaban desconcertados, pero todos sabían que el emperador humano y el comandante de guerra estaban allí. Ya que habían anunciado una retirada, debería haber una razón para ello, ¿no? Los que formaron equipos parecieron comprender lo que quería decir Luo Xiaobai, así que gritaron. Dejen de pelear. Hay una razón para retirarse. Alguien repitió. Así es. Si no me equivoco, retirarnos esta vez será de gran beneficio para la humanidad. Alguien asintió. Mis queridos seres humanos, por favor, confíen en el juicio del emperador humano y del comandante de guerra. Por un momento, aunque todos en la raza humana no estaban dispuestos a retirarse, aún así lo hicieron. La ciudad de origen, por otro lado, se llevó una grata sorpresa. Algunos incluso empezaron a vitorear. Para la mayoría de la gente común, no cometían ningún delito. En una guerra racial, no había bien ni mal. Si alguien ascendía, definitivamente habría alguien destruido. La raza humana había soportado la decadencia de incontables años. Cuando ascendieron, otras razas inevitablemente comenzarían a decaer. Este fue el precio del crecimiento. An Fei y Luo Xiaobai comandaban la retirada, sin percatarse de que una pareja y una chica observaban en silencio en la distancia. ¿Quiénes más podrían ser sino An Guanshu y Jian Lingxian? 2863 El camino de la raza humana, 4. Jian Lingxian dijo. Esta chica es muy valiente. An Guanshu asintió levemente. Los manipuladores divinos son muy atávicos, pero también un poco insensibles. Pero esto también concuerda con las características de este linaje. Si esta chica logra convertirse en una gran monarca, incluso podría controlar a los dioses. An Jiner preguntó. Papá, ¿hay algo especial en la identidad de la hermana Xiaobai como manipuladora divina? An Guanshu sonrió y dijo. Sí, es bastante especial. Se dice que en la era caótica, este linaje podía controlar uno de los 6 linajes innatos, las plantas demoníacas innatas, pero hay muy pocos de ellos. Jian Lingxian también dijo. La tierra ancestral puede ser débil, pero posee linajes extremadamente legendarios. Cuando las personas con estos linajes crezcan, el auge de la raza humana será inevitable. An Jiner preguntó. Mamá, ¿son muy poderosas las 5 profesiones principales de la raza humana? El hermano y la hermana Xiaobai incluso renunciaron a esta guerra racial, que era segura de ganar por esto. Jian Lingxian dijo con suavidad. Es correcto rendirse. De lo contrario, incluso si logran ganar, incluso si logran filtrar muchos talentos excepcionales, desviarán el camino de la raza humana. Además, el sacrificio será enorme. Tu hermano no descubrió el potencial de las 5 profesiones principales antes, pero ahora es diferente. Si reactivan las 5 profesiones principales, el poder de combate general de la raza humana alcanzará un nuevo nivel a corto plazo. Para entonces, la ciudad de origen no será motivo de preocupación. An Guanshu también asintió y dijo. Los seres humanos con las 5 profesiones principales son los más fuertes. A Feier le resultó demasiado fácil destruir la raza de las 10.000 escamas, así que no se dio cuenta del poder de combate ni del potencial de las 5 profesiones principales. An Jiner preguntó. Ya que papá y mamá lo saben, ¿por qué no se lo dijiste antes a tu hermano? An Guanshu sonrió. Lo que otros dicen es diferente de lo que tú comprendes. Además, la guerra racial planeada por él y Luo Xiaobai es realmente un gran éxito incluso sin las 5 profesiones principales. La guerra impulsa a las personas a crecer y a lograr grandes avances. Una guerra trágica hace que las personas reflexionen sobre sí mismas.
Si esta guerra se gana de verdad, es perfectamente posible que la raza humana tenga 10.000 abridores del cielo y 1.000.000 de establecedores del mar en 50 años, como dijo Ludos Xiaobai. Esto se puede ver en la situación del mundo del cráter celestial. Si no lo experimentas, no sabrás que un gran avance es tan simple y fácil de lograr en las batallas. Anjiner no lo entendía, pero eso no importaba. Pensó que lo que hicieron Anfei y Ludo Xiaobai era suficiente. Anjiner preguntó, ¿volveremos a la raza humana ahora? Anguansu negó con la cabeza. No. Ahora que han descubierto los secretos de las 5 profesiones principales, esta guerra racial se convertirá en una guerra prolongada, y la ciudad de origen se convertirá en un verdadero campo de entrenamiento para soldados. Ludo Xiaobai no arrasará con la ciudad de origen tan fácilmente. En este caso, la presión de la guerra sobre la raza humana se ha aliviado. Ahora que la ciudad de origen casi ha perdido a todos sus abridores del cielo, a tu hermano definitivamente no le importará esta guerra de victoria segura, así que definitivamente cultivará en reclusión. No tiene sentido que regresemos con la raza humana. Vámonos. Tu madre y yo te llevaremos al mundo del cráter celestial para que eches un vistazo. Cuando Luo Xiaobai anunció la retirada del ejército, por otro lado, Anji, que estaba huyendo frenéticamente del páramo caótico, se sorprendió bastante. Esto se debió a que un grupo de ancianos ya había aparecido afuera de su estrella de origen con anticipación. Cuando entró toda esta gente, Anji preguntó sorprendido. ¿No les dije que tenían que aguantar al menos mediodía o un día? Solo han pasado menos de 8 horas. ¿Por qué están aquí? Alguien dijo. Tenemos que venir. La raza humana llegó demasiado rápido y no nos dio tiempo para prepararnos. Aunque hayamos dejado atrás a los 10,000 abridores del cielo restantes, no podremos detenerlos. Si no venimos ahora, no podremos venir. El rostro de Anji cambió ligeramente. Maldita sea. Espero que no te descubran. La velocidad de carrera de Anji era extremadamente rápida. Tomó una decisión y rompió sus 5 bloqueos Dao, estallando con una velocidad comparable al nivel de demostración Dao. Sin tiempo para pensar, tomó la decisión rápidamente. Pero en ese momento, una espiral apareció en el vacío. Anji no tuvo tiempo de reaccionar y rápidamente liberó la luz de su espada para atacar. Retumbar. Quizás por la velocidad excesiva, o quizás por la fuerza excesiva de las ondas en espiral, el golpe de Anji no logró disiparlas. Incluso su espada larga, su arma divina, y su brazo quedaron reducidos a polvo por la violenta colisión. Llegaste bastante rápido. Sin embargo, ahora te es imposible abandonar el yermo caótico. ¿Quién es? La expresión de Anji cambió drásticamente. No vio venir a la persona, pero sabía que no era simple. Un hombre de mediana edad emergió del vacío con una sonrisa. Al aparecer, el poder del monarca descendió. Anji se quedó atónito. Un monarca. ¿Qué monarca tan fuerte? Era mucho más fuerte que An Bailin. Se acabó. Si se tratara de un demostrador del Dao, Anji podría escapar. Pero por encima del nivel de demostración del Dao, estaba completamente fuera de su alcance. A menos que pudiera tomar prestado el poder de combate de un monarca y alcanzar el reino de la despreocupación. Sin embargo, no tenía tal tesoro. Anji sonrió con amargura. La raza humana tiene más de un monarca. An Bailin nos mintió otra vez. Chuao sonrió levemente. Piénsalo. Los monarcas de tu ciudad de origen han sido masacrados hace mucho tiempo. ¿Cómo puede An Bailin estar sana y salva? ¿Es solo que quieres aferrarte a un clavo ardiendo y no quieres creer que la ciudad de origen ha decaído? ¿Aún tengo posibilidades de vivir? Traje muchos recursos de la ciudad de origen, y hay gente. Chuao negó levemente con la cabeza. Anji suspiró. Al instante siguiente, con el sonido de una cigarra, sus alas se rompieron y una extraña onda apareció tras él. Sin embargo, antes de que pudiera entrar, fue agarrado por una mano grande. Chuao dijo con indiferencia. ¿Reinos cruzados? Esta técnica salvadora no está mal, pero desafortunadamente, eres demasiado débil. Si estuvieras en el reino despreocupado, no podría detenerte. Desafortunadamente, no lo estás. Estallido. Anji murió. 2864 Secretos del Mar del Alma, 1. An Fei desconocía la presencia de Anduan Sui y Jian Lingxian. Mientras la raza humana se retiraba, Luo Xiaobai estaba muy ocupado. Como emperador humano, se había convertido en una herramienta. Además de informar a toda la raza humana y reactivar las 5 profesiones principales, debía cultivar en reclusión. Tenía mucho que hacer.
Por ejemplo, su fuerza aún no había recuperado su máximo esplendor, Pequeño Negro y Pequeño Blanco estaban a punto de abrirse paso para convertirse en monarcas, y el Gorrión Emperador, enviado al mundo primordial donde se encontraban los gigantes de lava, podría tener que demostrar el Dao en cualquier momento. También estaba la reunión centenaria del Templo del Vacío, así como el método de creación más importante. An Fei dijo: relanzar las 5 profesiones principales es un plan centenario de la humanidad. No tiene sentido que me quede ahora. Luo Xiaobai asintió. Está bien, déjamelo a mí, pero recuerda salir de tu aislamiento de vez en cuando. Bueno. Tras entregarle la reactivación de las 5 profesiones principales a Luo Xiaobai, An Fei calculó la fecha. La reunión de los 100 años sería en 3 días. Había estado ocupado consolidando su cultivo estos años y no había participado en las reuniones pequeñas. Además, estas no le habían servido de mucho por el momento, pero esta vez, era el momento de darles la buena noticia a sus hermanos y hermanas mayores. Por supuesto, informar de las buenas noticias era secundario. Los hermanos y hermanas mayores probablemente estarían encantados de darle algunos regalos a su hermano menor para celebrar su demostración del Dao, ¿verdad? 3 días después. Tan pronto como recibió un mensaje del hermano mayor, An Fei inmediatamente convocó la puerta de bronce del mar de estrellas y entró. Templo del Vacío. Tan pronto como An Fei entró, vio que el hermano mayor ya estaba sentado allí, con la hermana mayor Shenle parada sobre su hombro. Saludos, hermano mayor y hermana mayor Shenle. An Fei fue el tercero en llegar y estaba esperando para saludarlos uno por uno. La hermana mayor Shenle rió entre dientes. Hermanito menor, has causado un gran revuelo en el reino divino del Mar del Este. Lo hemos hablado varias veces, pero no has venido. ¿Por fin estás dispuesto a venir después de demostrar tu Dao? An Fei sonrió. Hermana mayor Shenle, la humanidad tiene mucho que hacer, así que estoy muy ocupada. ¿Cómo podría perderme esta reunión centenaria? El hermano mayor dijo. Bien. ¿Quién es bueno? An Fei estaba a punto de preguntar, cuando escuchó la voz despreocupada del quinto hermano mayor. Saludos, quinto hermano mayor. Oye. Hermanito. No nos hagamos los extraños. Has estado lidiando con batallas últimamente, así que no te molesté. ¿Puedes prepararme algunos platos más tarde? An Fei rió para sus adentros, pero dijo. Hermano mayor, te he enseñado todos los platos que sé preparar. No hay nada más que pueda enseñarte. El quinto hermano mayor dijo. Ay. Los jóvenes deberían tener espíritu innovador. Recientemente he preparado algunos platos innovadores. Podrás probarlos más tarde. An Fei dijo. Gracias por su amabilidad, hermano mayor, pero puede que últimamente no tenga ganas de comer. Mi reino aún no es estable. Tendré que cultivar en reclusión cuando regrese. En ese momento, la voz del hermano mayor dragón azul sonó. Hermano menor, tu fuerza no parece haber mejorado mucho después de probar el Dao. El hermano mayor no muerto apareció detrás de An Fei y dijo con indiferencia. Hermano menor, cultivaste un avatar, ¿verdad? An Fei respondió apresuradamente. Hermano mayor no muerto, tienes buen ojo. De hecho, he consumido demasiado poder del alma por cultivar un avatar. An Fei no se molestó en disimularlo. Quería pedir regalos. ¿Cómo iba a pedirlos si no sonaba miserable? Efectivamente, en cuanto dijo esto, las hermanas mayores Loto Verde y Loto Rojo, que acababan de llegar, exclamaron. La hermana mayor Loto Rojo dijo. Hermanito menor, te afectará mucho si cultivas un avatar en cuanto pruebes el Dao. Afortunadamente, el quinto hermano mayor está contigo. De lo contrario, tu identidad habría sido expuesta y habrías estado en peligro. Déjame buscarte algunas frutas para que te alimentes. An Fei esbozó una sonrisa radiante. Gracias, hermana mayor Loto Rojo y hermana mayor Loto Verde. Luego, llegaron el hermano mayor Seis Dios, la hermana mayor Sombra Oscura, el hermano mayor Leien y Fen Yu. El hermano mayor Seis Dioses dijo directamente. Hermano menor, ahora eres muy famoso por matar a 2 grandes monarcas seguidos. Tu nombre ya ha llegado a mis oídos. An Fei sonrió. Hermano mayor Seis Dioses, siempre has estado bien informado. Es normal que lo sepas. El hermano mayor Leien dijo. Tu nombre es realmente resonante. Incluso lo oí en el desierto del oeste. Para ser precisos, ahora deberías ser famoso en todo el reino del mar. La hermana mayor Sombra Oscura dijo. Hermano menor, esto no es bueno. El templo del vacío tiene muchos enemigos, especialmente del reino divino del mar central. Muchos de ellos fueron asesinados por nuestro templo del vacío.
Aparentemente, no se atreven a entrar en conflicto con nuestro templo del vacío, pero es seguro que te atacarán según lo permitido por las reglas. Así que, ten cuidado con la gente del reino divino del mar central en el futuro. El corazón de Anfei dio un vuelco. Sabiendo que pertenecía al templo del vacío, aún así se atrevieron a atacarlo. Además de expresar su odio hacia el templo del vacío, también demostraron su fuerza. Detrás de estas fuerzas, debía haber seres muy poderosos. De lo contrario, ¿cómo se atreverían a hacer algo así? Anfei asintió levemente. Gracias por recordármelo, hermana mayor sombra oscura. Con eso, Anfei miró a Feng Yu, solo para ver que la chica inclinó la cabeza y deliberadamente no lo miró. Anfei no pudo evitar reír. Hermana mayor Feng Yu, ¿te están acosando? Feng Yu resopló. Debido a que alguien demostró el Dao en secreto, cierta hermana mayor se vio obligada a renunciar a su idea de relajarse y volver a la prueba. ¡Guau! Parecía bastante agraviada. Anfei sonrió. Buena suerte, hermana mayor. De hecho, Feng Yu se quedó sin palabras. Sabía que con el talento de Anfei, pronto demostraría su Dao, pero no tenía sentido que lo hiciera tan rápido. ¿Cuántos años habían pasado? 2865 Secretos del Mar del Alma, 2. Cuando Anfei se unió al Templo del Vacío, ella fue quien lo puso a prueba. Dios mío, Anfei era tan débil en aquel entonces, pero en un abrir y cerrar de ojos, incluso podía matar a grandes monarcas. En 600 años, pasó de ser un establecedor del mar a un demostrador del Dao. Su velocidad de cultivo era casi 3 veces mayor que la de ella. Por supuesto, estaba deprimida. En el pasado, siempre se había creído un genio sin igual, pero ahora parecía que quienes podían entrar al templo del vacío eran todos anormales. Solo ella era relativamente normal. Las hermanas mayores Loto Verde y Loto Rojo rieron entre dientes. Jaja, la hermanita menor está bajo presión. El hermano mayor dijo, está bien, nos ponemos al día más tarde. Sí, hermano mayor. Todos se pusieron serios. La conferencia vino primero, y los chismes después. Especialmente esta clase de reunión centenaria, fue mucho mejor de lo habitual. El hermano mayor dijo, el Tao y la ley son uno. La ley es el Tao. El Tao confirma la ley. La ley es ilimitada. El hermano mayor parecía tener mucho que decir. A Anfei le zumbaban los oídos y lo oyó. Parecía sentir que muchas de sus leyes habían derivado en muchos usos. La comprensión más directa fue que los patrones del Dao en realidad tenían patrones más profundos, que eran más finos y estaban grabados con leyes. Anfei descubrió de repente que muchas de sus preguntas habían encontrado respuesta. La sombra de la lanza selladora de dioses apareció en su mente. Sintió que ahora podía ser aún más poderosa. Parecía que, si condensaba una lanza selladora de dioses con naturalidad, podría sellar al menos el 50% de la fuerza de los abridores del cielo, o incluso el 20% o el 30% de la fuerza de los monarcas. Por supuesto, los monarcas que eran demasiado fuertes podían liberarse con su propia fuerza, como aquellos en el reino inmortal o el reino del gran monarca. Además, sintió que su comprensión de las leyes parecía haberse profundizado un poco. Su poder de combate había aumentado ligeramente, no más del 5%, pero para un demostrador del Dao, un aumento del 50% en su fuerza ya era considerable. Después de clase, Anfei sintió un zumbido en la cabeza. Sentía que aún tenía que digerirlo al regresar. El hermano mayor dijo, eso es todo por hoy. ¿Hay algo más que necesites comunicar? La hermana mayor Hondian dijo, el hermano menor ha demostrado el Dao. No sirve de nada si no le damos algo. Además, el hermano menor acaba de demostrar el Dao y ya ha cultivado un avatar. Su reino fluctúa mucho ahora. Tengo una fruta de la invocación de almas aquí. Hermano menor, cómetela rápido cuando regreses. Gracias, hermana mayor Loto Rojo y hermana mayor Loto Verde. Anfei no pudo evitar exclamar con admiración. La hermana mayor Loto Rojo es tan generosa. Me prometió darme frutos espirituales justo ahora, y los obtuve enseguida. Una fruta negra voló sobre él. Anfei la tomó y la información apareció en sus ojos. Nombre fruta de lanzamiento de almas. Introducción. Esta es una extraña fruta de la tierra de la aniquilación. Suele surgir del vacío dejado por la batalla de poder espiritual entre los fuertes en el mar caótico. La fruta de la invocación de almas contiene una gran cantidad de almas sin dueño. Tras obtenerla, los cultivadores pueden fortalecer su alma y aumentar el tiempo de visualización. Con el poder espiritual actual del cultivador como base, puede aumentar eficazmente el tiempo de visualización hasta en 3000 años. Nivel fruto espiritual caótico.
Calidad ultra calidad. Almas sin dueño contenidas 9.986.002 puntos. Efecto puede aumentar la velocidad de cultivo del alma si se ingiere directamente. No es efectivo contra criaturas del reino del gran monarca o superior. Puede ingerirse repetidamente. Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. ¡Qué bien! Era realmente bueno. Equivalía a darle 10 orígenes de almas sin dueño. En 3000 años, la velocidad de cultivo de almas podría aumentar en más del 50%. Tan solo esta fruta podría restaurar el poder de su alma original a su estado anterior en décadas. Sin embargo, no lo necesitaba realmente. Con la técnica del dios demonio sin forma y la técnica divina suprema, podría recuperar su fuerza en 50 años sin usar esta fruta. En cambio, esta cosa era muy adecuada para el crecimiento de Anson. 3000 años equivalían a 5000 años de cultivo. Podría aliviar considerablemente la presión sobre Anson. Entonces, la hermana mayor Shen le dijo: hermanito menor, tu alma está inestable ahora, así que te daré una gota de rocío del alma. Una gota equivale a 100 orígenes de poder del alma sin dueño, el tipo que puede fusionarse directamente con tu alma. El hermano mayor no muerto dijo: hermano menor, te daré un hueso divino. Tu avatar puede refinarlo y absorberlo, y puede ocultar tu fortuna, haciéndola invisible. También fortalece el cuerpo y el alma. Gracias, hermana mayor Shenle. Gracias, hermano mayor no muerto. Este hueso divino que le dio el hermano mayor no muerto parecía algo bueno. Los tesoros que podían ocultar la suerte eran bastante raros. Liderados por la hermana mayor Loto Rojo y la hermana mayor Loto Verde, una oleada de regalos era inevitable. El hermano mayor Dragón Azul extrajo una fruta espiritual del dragón. Se decía que provenía de la esencia de la sangre de un dragón real. Podía fortalecer la sangre y la carne, y ayudar a cultivar la médula de jade del Dao celestial. El quinto hermano mayor le dio una olla de vino, que se decía provenía de algún tipo de manantial de almas. Tenía el doble efecto de fortalecer el poder espiritual y mejorar el poder del alma. En cualquier caso, Anfei se sorprendió al descubrir que esta cosa podía aumentar su fuerza espiritual en al menos 50 orígenes de energía caótica sin dueño y aumentar permanentemente su fuerza espiritual en un 5%. Parecía que el quinto hermano mayor conocía muy bien el estado actual de Anfei, por lo que el vino que repartió fue muy preciso. Anfei ya había decidido que este objeto sería usado por su cuerpo original. Podría restaurarlo y salvarlo la mitad del tiempo. El hermano mayor 6 Dios, la hermana mayor Sombra Oscura, el hermano mayor Lei En, incluido Feng Yu, todos le dieron recursos para consolidar su cultivo, mejorar su fuerza física y refinar la médula de jade del Dao celestial y su alma.